vendrá el deseado de toda la gente. También presentamos Isaías 42, donde la profecía presenta al Mesías como trayendo justicia a través de la verdad. Con ella trajo libertad a los hombres, porque Él denunció, describió, desnudó los ardides de Satanás y de sus secuaces que siguen sus caminos, especialmente en las enseñanzas de las Escrituras, donde se ha apartado a Dios, al hombre de la verdad, y se le ha enseñado las filosofías y teorías humanas. Y desgraciadamente los hombres, aún los que profesamos creer en la Biblia, nos hemos llevado de lo que los hombres nos dicen, y no de aquel que dijo: ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Aquel que conocía las Escrituras desde el principio hasta el final, porque la estudiaba cada día para saber la obra que le correspondía y para enseñar correctamente a los hombres el camino de la salvación. Él fue que dijo en capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 15, ejemplo os he dado, para que como yo, ningún otro, como yo he hecho, ustedes también hagan. Como yo he hablado, como yo he vivido, como yo he enseñado, como yo he tratado a la humanidad, a cada persona en la tierra, así mismo ustedes hagan. Él dijo: escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas se encuentra el camino a la vida eterna. Y yo soy la vida eterna. Yo soy, como dijo en cierta ocasión, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es el camino al cielo, ningún hombre, porque no hay otro nombre debajo del cielo, en esta tierra, que Dios haya dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Jesús es el único camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y conoceréis la verdad. Entonces nos dijo Juan 17, en Juan 8:32, conoceréis la verdad, y el conocimiento de esa verdad los hará libres, libres de engaños, de mentiras, y libres del pecado si lo obedecen. También dijo en cierta ocasión, en el capítulo 17 del libro de San Juan, del Evangelio, 17:17, dijo: santifícalo en su verdad, tu palabra es la verdad. La santificación es el proceso de purificación del alma a medida que se transita en el camino de la obediencia. Al obedecer la palabra de Dios, Dios se acerca, se allega a nosotros, su Espíritu nos posee y su presencia en nosotros produce la santificación, la purificación y perfeccionamiento de nuestra vida espiritual para hacernos idóneos para morar con Él en su reino y plasmar su carácter en la vida de todo el creyente. El plan de la redención para salvar al hombre se basa en la restauración de la imagen divina en el hombre. Al pecar, el hombre se separó de Dios y las cualidades de Dios, las características de Dios desaparecieron. Y al desaparecer las características de Dios, el hombre se separa de Dios y muere, porque nadie puede vivir sin estar unido a Dios. Y el hombre se separó de Dios. El pecado, que es la separación de Dios, separarnos de los caminos de Dios, de los principios que rigen la vida, de la conducta que debemos seguir, que es la ley de Dios, ya que las Escrituras dicen que el pecado se traduce en transgresión de la ley de Dios y que la paga del pecado es la muerte. Esos principios de la ley son los principios que nos garantizan la vida, porque ellos es una norma de conducta que al andar en esa conducta, la semejanza y la imagen divina se plasma en nosotros y volvemos a ser semejantes a Dios. Por lo tanto, nosotros debemos entender ese asunto de la ley de Dios que ha sido presentada como abolida en todas las religiones casi de la tierra.
¿Por qué? Porque no se entienden las escrituras, se traducen sus textos conforme a imaginaciones y teologías baratas, humanas, filosofías que apartan al hombre de Dios y lo llevan en la ignorancia, a la ignorancia y al abandono de la verdad. Nosotros vemos, por tanto, que Jesús es nuestro ejemplo. Él nos manda a escudriñar las Escrituras y al conocimiento de esta, porque ella es la verdad. Jesús dijo en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la obra salvífica de Jesús, la salvación. Por eso el ángel le anuncia a María: darás a luz un hijo y lo llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo o al mundo de sus pecados. Y por lo tanto, Jesús es Salvador. Emmanuel es Dios con nosotros en la persona de Jesús, que se hizo humano para salvarnos. Jesús dijo que Él vino a cumplir con los principios de la ley. No he venido. Yo he venido a... No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, sino he venido a cumplir, a darle un ejemplo verdadero de lo que es la conducta que Dios agrada. Los principios de la ley de Dios es nuestra norma de conducta. La fe en Jesús como Salvador nuestro es la forma, es el camino de salvación, y su ley es la norma de conducta que debemos seguir. Jesús murió para pagar la deuda de nuestra condenación, y todo aquel que le acepta y vuelve a Él, de su forma caída se levanta para andar por el poder de Él en los principios normáticos de su ley, esa persona ya no es un transgresor, ni pesa sobre él la condenación que pesa sobre el pecador, porque la paga del pecado es la muerte, pero el pecado es transgresión de la ley de Dios. El pecado no separa de Dios, la violación a la ley no separa de Dios, porque al actuar en forma contraria a esos principios, a esa norma, actuamos conforme a los principios de Satanás, a los deseos del mundo, el adulterio, la mentira, el robo, el pleito, la ira, el crimen, la violencia, las drogas. Todas esas cosas son aquellas que el hombre practica cuando se aparta de Dios. Por lo tanto, debemos tener en cuenta esto. Jesús, yo tengo aquí un resumen de las características de la conducta de Jesús mientras fue niño, para que nosotros veamos que Jesús desde el principio mostró lo que era y lo que sería para siempre, el representante de Dios en la tierra, que vivió sin pecado, para dar un ejemplo de vida práctica a nosotros de que debíamos seguir sus pecados. Ejemplos dados para que vosotros seguís. Primero, lo que dice aquí, tengo 14 puntos que revelamos, que describimos en el libro Deseados de la Gente, y que la Biblia lo describe de Jesús. Jesús, vimos que no apreció las reglas de las escuelas rabínicas de su tiempo. Jesús no fue a las escuelas de los rabinos, porque ellos habían torcido las escrituras y enseñaban filosofía humana y textos arreglados a su antojo, tanto así que ellos tenían un manual que le decían la Torah, donde tenían un resumen de la ley de Dios, de cómo el hombre debía vivir para observar la ley de Dios, y por eso torcieron las escrituras, se apartaron de ellas, dándole la espalda para seguir sus propias enseñanzas humanas y filosofía. Y Jesús por eso no asistió a las escuelas de los rabinos. Notemos eso. Aquel que dijo ejemplos dados no asistió a las escuelas rabínicas porque estaban llenas de enseñanzas que no armonizaban con las escrituras. Por lo tanto, eso nos enseña a nosotros que no debemos aceptar las enseñanzas de ningún hombre, llámese como se llame,
si no armonizan con las Escrituras. Dios no nos ha mandado a nosotros a someternos a nadie. Dios nos ha mandado a nosotros a conocer su palabra para hacer su voluntad. Ahora, si alguien le enseña o le dice algo que armoniza en la palabra de Dios, un consejo, algo que usted está haciendo mal, que no armoniza con la Biblia, él le hace ver, así usted acepta, acata, se somete a ese principio, pero no a la persona, sino al señalamiento que le ha hecho, que es bíblico, y usted lo acepta porque va a la Biblia como hacían los bereanos y ve que él tiene razón, porque lo transmitió a un consejo que era bíblico, a algo, a una doctrina, lo que sea. Pero la Biblia, tenemos que tener en cuenta lo que dijo Martín Lutero, cuando dijo que la sumisión es un culto verdadero, que solamente debe rendírsele al Creador. Los miembros de la iglesia tienen que aprender que su responsabilidad es con Dios. Nosotros tenemos que aprender esa lección. Ha llegado la hora, y como dijo Jesús, y la hora es, en que nosotros debemos despertar antes que sea demasiado tarde. El mundo camina por la senda de la destrucción final. En estos días, esta semana celebraron el asunto del género. Ahora se enseñará a los niños que ellos deben de elegir si son varones o si son hembras. Figúrese, en las escuelas. Qué disparate y qué aberración, qué locura es esta. Todo el mundo nace siendo lo que es, como humano. Varón y hembra los creó Dios. ¿Qué es lo que le pasa a la humanidad? Y las leyes de los hombres, cómo se prestan para confirmar legalmente teorías y cosas que van a redundar en males terribles para la humanidad. ¿Qué saldrá de esto? ¿Qué sucederá cuando un niño llega a la edad de 12 años y él decida saber si quiere ser mujer o quiere ser hombre? Esto lo celebraron en estos días en los Estados Unidos y ya se está enseñando en las escuelas. Hasta la edad de 12 años, al niño no se le va a poner que es su género, sino que él debe decidirlo. Figúrese, ¿qué será de la humanidad con eso? ¿A dónde irá para eso? Jesús, por lo tanto, Jesús por eso es que nosotros no debemos, en materia de religión, de conciencia, de verdad, seguir reglamentos humanos. Los títulos de los hombres no tienen que ver con nuestra relación personal con Dios. Dios organizó la iglesia en base a dones espirituales para dar a cada uno una parte que hacer, como un equipo, como siempre lo he dicho, para trabajar juntos para la obra de Dios, pero ningún hombre con ningún título está capacitado o nombrado por Dios para dirigir y manejar y manipular la conciencia del creyente. Ningún nombre, no llámese pastor, llámese obispo, llámese exégeta, llámese teólogo, llámese estas personas que predican a grandes masas. Dios no ha dado su palabra para que nadie la maneje, sino para que usted, dijo Jesús, escudriñe las Escrituras, porque en ella está el camino a la verdad, al cielo, y yo soy ese camino, y usted tiene una responsabilidad. Nosotros pertenecemos a una raza condenada a ser destruida, y Dios nos ha dado una oportunidad llamada gracia, y por la fe en ese plan, con el ejecutor de ese plan que es Jesús, nosotros podemos volver a Dios y su carácter puede ser plasmado de nuevo. La ley de Dios es un trasunto de carácter divino, es la norma conductual de todo aquel que pone su fe en Cristo como Salvador. La ley nos salva, ella revela el pecado y nos dice el camino por donde debemos andar. Jesús manifestó una obediencia perfecta a la ley. Por lo tanto, nosotros debemos entender que Jesús no aceptó los reglamentos de las escuelas rabínicas, por eso no asistió a ellas, porque se dio cuenta que la sociedad cristiana o que profesaba seguir a Dios estaba corrompida, encabezada por los dirigentes, por aquellos que tenían la responsabilidad de hacer cosas y entre ellas cuidarle y vigilar la iglesia para ayudarle cuando hubiera problemas de desviaciones o de cualquier tipo. Segundo, Jesús actuó independientemente de las leyes rabínicas. Note, Jesús no se sometió a estatutos y normas humanas.
Por eso Él